Deportes a todo color presenta de 2 a 3 preguntas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Deportes a todo color? Esta es una edición más de 2 a 3 preguntas y hoy tenemos a un invitado que engalana este canal de YouTube. Se trata del profesor Mario Carrillo, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Mario? No, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. A tus órdenes, listo y dispuesto. Perfecto, me gusta muchísimo, debo decirte, tu sudadera de México. Me parece que es de algún mundial, ¿no, Mario? Bueno, fíjate que del Mundial de Sudáfrica, un aficionado me la regaló. Okay. Y la conservo desde ese tiempo. Me da mucho gusto. Bueno, te voy a dar rapidísimo la garantía que le damos a todos nuestros entrevistados aquí en Deportes a todo color. Sí. Sé que te han hecho muchísimas entrevistas a lo largo de tu carrera, algunas mejores y algunas peores. Esta no sé si va a ser buena o va a ser mala, pero lo que te garantizo es que va a ser una inolvidable y muy diferente. Así que mi pregunta más importante, Mario, ¿estás listo? Estoy listo. Perfecto, bueno, vamos a empezar con una dinámica que a nosotros nos gusta mucho, se llama Aprendiendo B. Te vamos a presentar diferentes personajes con los que has tenido relación en tu carrera y tú nos tienes que decir la principal característica o enseñanza que se le puede sacar a esos personajes. Así que empiezo con Héctor. Voy a intentarlo, claro que sí. Perfecto, gracias. Héctor, adelante. ¿Qué tal, profe? Buenas noches, le saluda Héctor Hernández, espero se encuentre muy bien. Pues el primer personaje que nos debe decir qué le podemos aprender es Javier Aguirre. Javier Aguirre, rápido, es mi amigo, es mi hermano. Tiene una tremenda facilidad de palabra para convocar a gente, para hablar con directivos, para los medios de difusión, para hablar con el grupo. Es un extraordinario motivador de grupos. Extraordinario. Profe, ¿qué tiene Javier que no ha tenido ningún otro técnico para llevar la trayectoria que ha tenido él en Europa, con selecciones nacionales, en México? ¿Qué es lo que lo diferencia? Bueno, primero, es un gran ser humano, es muy inteligente, pero lo más importante es que tiene mucha fe en sí mismo, mucho arrojo. Él le dieron cuando fue campeón con Pachuca, de inmediato le dieron la selección nacional y de inmediato le dieron el mundial y de inmediato le dieron el Osasuna de Pamplona y él fue adelante. Yo, por ejemplo, yo fui campeón con el América 2 veces y nunca se me ofreció la selección. A él se la dieron de inmediato. La tomó, fue al mundial y de ahí se fue a España. Tiene esa fe, ese arrojo. Desde siempre lo tuvo. Bien, profe, ¿qué tal? Muy buenas noches, los saluda Sebastián Castillejo, espero que estén muy bien. Sebastián? Mucho gusto. El siguiente personaje del que me gustaría que nos comentara qué se puede aprender o qué se debe aprender futbolística y personalmente hablando es Manuel Lapuente. Manuel Lapuente es, bueno, primero es un hermano mayor para mí y sin duda es el estratega más grande que yo he conocido. Es un verdadero director técnico, es un estratega, es motivador. Aparte, jamás vi a un entrenador en mi vida planeando una estrategia perfecta contra Holanda, contra Alemania en la Copa del Mundo de Francia. Lo admiro mucho. Yo sigo sus pasos como estrategia. La estrategia es una planeación muy difícil. Primero anula al rival, después lo maniata, después lo ataca, después lo mata. Es decir, toda una planeación para que México le pudiera competir a las potencias europeas. Sí, el mejor estratega que he visto. Sí, justo ese Mundial de Francia 98 le quería preguntar cuál es la anécdota, cuál es ese momento particular en el que ve cómo está preparando Manuel Lapuente su partido, cualquiera de los partidos, y dice, madres, este señor es diferente al resto. Sí, por ejemplo, nosotros jugábamos contra Holanda y él utilizaba mucho la física,
¿Por qué te digo esto? Porque si jugaba con un equipo de una gran velocidad, sabía cuáles eran las conexiones, sabía y detectaba perfectamente cuál era el factor principal para resquebrajar la luz. Si me explico, él apagaba el switch. Antes de dominar la luz, él buscaba apagar el switch. Después, cuando querían subir el switch, ya los había dominado. Sabía detectar perfectamente a los rivales. A Bélgica le hizo lo mismo, a Corea lo hizo lo mismo. Manuel Lapuente fue el primer entrenador en mi vida que vi que utilizó un zurdo de extremo derecho, a Ramón Ramírez. Lo utilizó en el partido contra Corea. Y después ahora dicen que por qué juega un zurdo por la derecha. Manuel Lapuente lo hizo desde 1998. ¿Qué tal, profesor? Lo saluda Jesús Hernández. ¿Qué tal, Jesús? Un gusto estar con usted. Ahora me toca hacer el cambio de juego, como comúnmente se conoce en el argot futbolístico. ¿Y qué se le puede aprender a alguien como José Ramón Fernández? José Ramón es una persona, primero se le tiene que aprender mucho, porque tiene una cultura impresionante. Tiene una gran memoria, sabe perfectamente cuáles son los lugares en el mundo. Ha viajado por todo el mundo, Olimpiadas, Copas del Mundo, Copa América, Copa Confederaciones. Se acuerda perfectamente de los lugares, de las personas, de la gente. Después conoce las ciudades, los museos, quién es el director del museo, quién lo acompañó en tal museo, de quién es la pintura, quién es el escritor, cuál es el autor. Es decir, es cultísimo José Ramón Fernández para ser una persona, yo la admiro mucho, porque es uno de mis amigos y mis jefes ahora, pero la cultura universal es impresionante de José Ramón Fernández. ¿Podría decir, con lo que ha tratado y a lo mejor con todas las entrevistas que le han hecho, ¿usted cree que hay alguien en México siquiera que se le acerque a José Ramón Fernández en el periodismo deportivo? Puede haber muchos, pero ahorita no los conozco. No los conozco porque, primero, el liderazgo, la voz de convencimiento, la velocidad mental que tiene para responder. Pero lo más importante es la cultura general que tiene, la cultura universal. Él platicó con todos los personajes más importantes del mundo. Él platicó desde Pelé, platicó con Cassius Clay, pregúntale a tu papá quién era Mohamed Ali. Platicó con personajes impresionantes en el transcurso de la historia. Por eso difícilmente lo puedo encontrar ahora. Son esos personajes de oro que tenemos, que cada que lo ves tienes que aprenderle algo, tienes que sacarle algo, porque no hay muchos en esta época, no hay muchos ejemplos con esa cultura, con esa sabiduría. Es decir, imagínate a cuántos ha entrevistado José Ramón, desde Gabriel García Márquez, Pelé, Maradona, hasta Serrat. Es decir, estoy hablando de ese nivel. Sí, yo recuerdo una entrevista que vi de él en Montreal con Nadia Comaneci, imagínese, cuando sacó el 10 perfecto en en los Juegos Olímpicos en Canadá. Pero bueno, a mí me toca... Te va un paréntesis. Sí, te va un paréntesis adelante. para Adelante. darle la diferencia. Yo fui a Montreal, pero yo fui con la selección olímpica, la de... Puedo caminar y te los puedo presentar. Adelante. Mira, esta es la selección olímpica, la que tengo a mis espaldas. A ver si la pueden ver. Sí, Esta que está aquí parada. ¿Sí la ves? sí la veo. Bueno,
a todos ellos en esa Olimpiada de Montreal. Yo me acuerdo que me iba a desayunar, bueno, ese es Javier Aguirre conmigo entrenando en Sudáfrica, pero todos ellos, fíjate que en Montreal yo desayunaba con una niña pelirroja porque podíamos desayunar, teníamos la libertad de desayunar en cualquier lugar. Entonces yo desayunaba con una niña todas las mañanas y me gustaba mucho porque pues, no podía hablar con ella, no hablaba con ella, ya te me fuiste. Sí, se fue la imagen. Que me fue la imagen, ¿verdad? Sí, ya ahí estás, de regreso. Entonces, con esta niña, lo saludaba, comía muy poco, comía mucha fruta, mucho cereal, pero comía muy poco. Yo, como todo mexicano, imagínate, huevos fritos, cornflakes, jugo, yogur, y ella comía muy poquito. En la cuarta vez que la vi, siempre nos sentábamos en la misma esquina de la misma Villa Olímpica. Después la vi otro día, la saludé, me despedí de ella, ella no supo ni quién era. Me despedí de ella porque ya nos había ganado Francia, nos había eliminado en la Olimpiada y nos teníamos que ir. Y ella pues me saludó y yo nunca supe, pero era Nadia Comaneci. Wow. Wow, la verdad que ni la conocía. Nunca ¿Hasta supe. cuándo se enteró, profe? Me acordé de ella porque pues, cuando ganó la medalla de oro, el 10 perfecto, les dije a todos mis amigos, yo con esta desayunaba, pero no me creyeron. Wow. Es la vida. Esa es una anécdota fabulosa que la verdad nos nutre mucho esta entrevista y que no teníamos planeada. A mí me toca el siguiente personaje que rompe un poco el contexto, pero es justamente el que luego a usted se le apodó como Fabio Capello. ¿Qué se le puede aprender al entrenador italiano? Bueno, primero me lo puso José Ramón Fernández. Segundo, Flavio Capello es uno de los grandes entrenadores italianos, de los grandes. Porque primero trabajó mucho tiempo en el Milan, después dirigió al Milan, después dirigió al Madrid y fue uno de los grandes entrenadores del mundo. Pero me lo puso José Ramón porque yo dirigía al Puebla y me acuerdo que llevaba de 10 a 15 partidos invicto con el Puebla. A mí me llevaron para salvarlo del descenso. Entonces me pregunta un periodista, un colega tuyo, me dijo, oye Mario, pues ya te vas, sí. Tuve el infortunio de renunciar. No me había gustado cómo había tratado mi presidente y yo pues, era muy joven, empezaba. Y me preguntaron, oye Mario, ¿y recomiendas algún entrenador? Y les dije, sí, yo les recomendaría a Flavio Capello, que lo trajeran. Entonces, José Ramón me habló, Javier Aguirre me habló y me dijo, oye Mario, ¿cómo recomiendas a Capello? Desde ahí me puso el Flavio Capello. ¿Qué le aprendería? Bueno, me gustaría dirigir por todo el mundo, que es mi sueño, y ganar por todo el mundo como ganó Flavio Capello. Sí, la verdad es que es una trayectoria impresionante y bueno, hablábamos también con Paco Ramírez, con Francisco Ramírez en algún momento y nos decía que el entrenador mexicano está capacitado como los entrenadores italianos y como los entrenadores holandeses. Simplemente es una cuestión de mercadotecnia o de promoción o de relaciones públicas por la que de repente no están en el viejo continente. ¿Usted coincide con su colega? Sí, sin duda, pero te voy a decir por qué. El entrenador mexicano está muy preparado. Primero, lo más importante, por eso me hablaba con tu compañero de Manuel Lapuente, porque nosotros no tenemos la materia prima que ellos tienen. No nos quejamos, pero nosotros no tenemos a Pelé, ni tuvimos a Maradona ni a Messi. Nosotros no tenemos a Cristiano Ronaldo. Nosotros tenemos a Cuauhtémoc, al Chícharo, a Hugo Sánchez, a Palencia, es decir, nosotros tenemos al Chucky Lozano, tenemos grandes jugadores con los cuales podemos competir, no tenemos esas estrellas que tienen otros países y tenemos que buscar la forma, cómo equilibrarlo y cómo superarlo. Para eso se necesita la estrategia. El mexicano estamos acostumbrados a trabajar por medio de la estrategia.
Muy interesante, profesor. Ahora quiero pasar a otra dinámica. Esta se llama ¿qué y por qué? Le vamos a dar 2 opciones. Usted tiene que escoger el qué, es decir, cuál de las 2 opciones, y el por qué, explicar o el racional de esa opción. Así que de nuevo, Héctor, por favor. Claro, profe, ¿qué y por qué? ¿América o Pumas? ¿Qué y por qué? Bueno, primero, son una de las tremendas instituciones en las cuales estuve. ¿Por qué? Porque en los Pumas yo vivía en la zona de San Ángel y Contreras. Siempre quise jugar con los Pumas. Siempre quise pertenecer a los Pumas. Pero de niño siempre fui relegado de los Pumas. Y cuando me salto a Tlalpan, fui aceptado con el América. ¿Por qué? No lo sé. Pero como entrenador me fue muy bien en la América y como entrenador no me fue muy bien en los Pumas. ¿Por qué? No lo sé. Hay equipos que se te dan y hay equipos que no se te dan. A mí la América me abrió las puertas, me inicié como jugador, triunfé como técnico pero ¿cómo te diré? Amo a la América, soy de la América, pero más que nada soy un profesional y tengo la espina bien clavada y me gustaría que un día me diera la universidad, la oportunidad la Universidad de México. Profe, yo soy del América y yo del primer campeonato que me acuerdo es ese del 2005, ¿no? Con el Piojo, con Clever, con Cuauhtémoc. ¿Usted se atrevería a decir que ese ha sido el mejor América pues del 2000 para acá? Porque yo podría decir que sí, ¿eh? Fíjate que, bueno, te voy a decir algo. Ese no fue el mejor América. El mejor América fue el que dirigí en el 2002. Era brillante. Jugaba brillante. Yo tenía a Cuauhtémoc, Hugo Castillo, Patiño, Pavel Villa, el gringo Castro, Adavino, el centro delantero era Lipatín. Fue el primer América que yo dirigí en el 2002, que me lo deja Manuel Lapuente porque él estaba enfermo y se fue a operar. Pero ese América, por momentos, jugaba como el Barcelona. Por eso me critican mucho porque hablo así. Pero ese América jugaba un poquito más y mejor que el de 2005. Bien. Difícil compararlos, pero el arquero era Adolfo Ríos, de ese América. De 8 partidos gané los 8. En el 9º me tuve que ir. Son las cosas de la vida, profe. Pero bueno, al final del día, un gran América, como usted lo menciona. El siguiente qué y por qué es uno más relacionado a su etapa como jugador. ¿Jugar en el Cuauhtémoc o jugar en el Volcán? En el Volcán. ¿Por qué? En el Volcán, porque primero fue mi debut mi debut fue en el Estadio Azteca, exactamente un 20 de enero, hace un par de 3-4 días. Fíjate que iba con mi mamá a la tienda, me invita mi mamá a comer pozole con mi tía. Y le dije a mi mamá, no voy a comer pozole. Me quiero quedar aquí viendo el fútbol. Era un sábado. Es que tu tía hizo un pozole. Le digo, mamá, yo no voy a comer pozole. Gracias. En eso me habla el profesor Maturano por teléfono. Y me dice, Mario, ¿qué estás haciendo? Don José Antonio Roca quiere hablar contigo. Y le digo, mira, ¿tú eres quién me dices? Maturano. Me dice, mira, pinche profesor, dile por favor a tu cuate Roca que no esté ching. Y me dice, Mario, ¿cómo es posible que me dices eso? Y le digo, profesor, tú no eres el profesor, me estás vacilando. Yo tenía un tío
que imitaba las voces. Después me dice, bueno, te va a hablar el señor Roca. Y me habla don José. Me dice, Mario, ¿qué te pasa? Le digo, perdóneme, don José, pero yo pensé que me estaba vacilando mi tío. Y me dice, mañana no te presentes al partido de preliminar. Preséntate a las 11, vas a jugar mañana porque Jesús Rico está enfermo. Y le digo, en la torre. Y yo no pude dormir toda la noche. Después dice Jesús Rico que sí quería jugar. Jugamos contra el Atlético Potosino, en el Estadio Azteca, un 20 de enero. Al minuto 5:10 dice Jesús Rico, cambio, ya no puedo jugar. Bueno, el calentamiento se me hizo larguísimo y debuto en Primera División el 20 de enero de 1977. En el Volcán, ¿por qué? Porque en mi debut en los Tigres fui campeón, fui el capitán y jugué de 30 y tantos partidos, jugué toda la temporada completa en mi primera campaña con los Tigres y fue uno de los campeonatos que disfruté con el señor Carlos Milán, sí, en el Volcán. Oiga, profe, ¿y cómo es esa diferencia o esa transición de cómo recibe la afición a uno como jugador y después cómo lo recibe como técnico? Porque me imagino que cambian las porras, cambian los reclamos. ¿Cómo es esa transición de jugador a técnico con las aficiones? Es muy difícil precisarlo. Yo, por ejemplo, tuve de jugador 18 operaciones, 18. Entonces, mi retiro ya lo venía ya anunciando porque tuve operación tras operación y los jóvenes te superan en velocidad y en potencia. Cuando quieres jugar, ya no los alcanzas. Yo tenía 30 años, Ruiz Esparza tenía 20, me sacaba 10 metros en un arranque, Ruiz Esparza. Un jugadorazo, Roberto. Yo sabía que tenía que dirigir, pero crecieron mucho las expectativas conmigo porque fui auxiliar 7 años, 8 años, fui auxiliar y gané muchos campeonatos con Manuel Lapuente, con Fernando Otena, en la selección nacional, en las Copas del Mundo. Entonces, yo dirigí antes la selección nacional, antes de dirigir en Primera División. Dirigí en Monterrey, en el Cuauhtémoc, contra la selección de Ecuador, y todavía no dirigía yo en Primera División. Entonces, ya la gente esperaba mucho de mí y se había olvidado de mi carrera porque no fui un brillante jugador. Ahora regresamos, profesor, a la televisión y me toca un qué y por qué de Los Capitanes o Fútbol Picante. Me la pones bien duro. Es sí, por qué y no por qué. ¿Qué y por qué? Ya terminó sí, por qué, no por qué. No, ¿qué y por qué? O sea, ¿cuál de los dos? ¿Con cuál de los dos se queda? Bueno, me quedo con Los Capitanes. Me quedo con Los Capitanes porque primero somos 3 nada más en Los Capitanes. El análisis futbolístico causaba más impacto. A mí lo que más me gusta de Los Capitanes o Picante es informar. Y de repente en Picante se discute demasiado más que de informar. A mí me gusta parar la jugada, analizar una jugada, decir sí, por qué, no, por qué. Es lo que me gusta explicar de fútbol, para que la gente cuando prende el televisor se dé cuenta qué está pasando en un partido. Eso es lo que más me atrae de la televisión. Entonces, por eso me iría con Los Capitanes. Oiga, ¿y cómo fue que llegó a la televisión? ¿Cómo fue que llegó a ESPN? Bueno, ya había trabajado yo en TDN, en la radio y la televisión. Se me hacía difícil. Yo no pensé que después de entrenador nunca pensé que iba a comentar en televisión, jamás.
Pero me invitaron a la radio, vi que era posible porque yo necesitaba ver cómo eran los comunicadores, cuál era su tendencia, su política, su idea, su intención. Empecé a conocerlos. En TDN tienes que estar muy concentrado para ver fútbol, no es hablar por hablar. Y después de ahí me entrevista ESPN, y en ese momento el mero jefe me invita a trabajar con ESPN. Pero fue después de dirigir la Copa del Mundo de Sudáfrica, ahí empiezo para trabajar para ESPN. Es una trayectoria con muchas aristas, don Mario, y la verdad es que nos es muy grato. Y bueno, la siguiente, de qué y por qué iba a ser la última de esta sección, es táctica, es lo que a usted le apasiona. ¿Línea de 3 o línea de 4? Bueno, te voy a decir, lo más importante es la línea de 4. ¿Por qué es la más importante? Porque la línea de 4, del 4-3-3, con un solo movimiento puedes hacer la línea de 3 o la línea de 5, o con un movimiento puedes hacer de 5 a 6 formaciones. El 4-3-3 te permite el 4-4-2, el 5-3-2, el 3-4-3, todos atrás, uno adelante, pero todo arranca del 4-3-3. El que tiene, si tú tienes una buena línea de 4, puedes hacer cualquier variante. Sí, y justamente en algunos de nosotros tomábamos, obviamente a nivel mucho más poco profesional, pero un curso de ICAFUT que nos explicaban un poco la diferencia, ¿no? ¿Qué tan importante es que uno como periodista, como comentarista, se prepare en cuanto a la táctica para hablar de fútbol? ¿Qué tan importante y qué tanto valora usted eso en los periodistas, don Mario? Bueno, todo va directamente proporcional a ustedes, porque yo lo que valoraría más y les sugeriría es que jugaran fútbol. Jugaran fútbol. En un equipo amateur, si tú te metes a jugar fútbol en un equipo amateur, en el de tu escuela, con tus cuates, por lo menos vas a saber un poquito más que el común denominador. Por ejemplo, muchos de mis amigos que son periodistas no han jugado nunca fútbol. Un árbitro nunca ha jugado fútbol. El árbitro tiene que urgentemente que jugar fútbol porque mejoraría su criterio arbitral. Sabría perfectamente lo que es la intención de una falta, sabría perfectamente cómo es el levantar las manos, cómo lo utilizas para protegerte. No te dan los cabezazos como le dieron a Jiménez o como le dieron a muchos compañeros míos. Las manos siempre son una protección a tu cuerpo, nada más. Entonces, hay jugadas en donde simplemente un toque pequeño a tu pierna distorsiona el movimiento, y si juegas fútbol te vas a dar cuenta, y por supuesto mejorará tu criterio de lo que piensas del fútbol. Perfecto, bueno, vamos a pasar en estos 20 minutos que nos quedan a dos secciones más. Esta se llama ¿Cómo pasó? Anécdotas que le han ocurrido en medios de comunicación y en otros aspectos. Nada más queríamos saber el antecedente, la anécdota, ¿cómo pasó? Héctor, vas de nuevo. Profe, ¿cómo pasó que se atacó de risa cuando estaban hablando de quién era el mejor tenista del año? No sé qué, pero usted se atacó de risa, profe. No, fíjate que mi compañero Toraño empieza a dar la alineación del América y me dice, ya la tengo. Entonces la quiso anunciar antes que todos, y al jugador Vargas, en vez de ponerle Vargas, le puso la E. Sí. Y como se le salió, yo no me aguanté la risa, no la pude controlar. Y no es Vargas, es la otra cosa, porque es la A en vez de la E, pero no la segunda.
Bueno, pues eso te digo, cuando la pronunció tremendamente. Yo me reí, no me pude calmar, no lo pude controlar. Siempre está el riesgo, ¿no? Cuando está la cámara prendida de que en cualquier momento... En cualquier momento. Sí, pero bueno, a usted justamente con otra cámara prendida le tocó un momento bastante curioso, peculiar en un enlace. ¿Cómo pasó que tuvo que parar un comentario y decir me voy a mover porque me pica el cactus? No, me pasaron varias. En la televisión me han pasado varias. En una estábamos en Houston y se veía un torbellino como en las películas, se veía a lo lejos. Y le dije a mi compañero, Toño, no sé cuál de los dos Toños, bueno, y le digo, oye, Toño, ¿no ves tú el torbellino? Dice, ay, Mario, pues está como a 100 kilómetros. Le digo, oye, se ve muy bien, ¿eh? Y ya, lo dejamos. A los 5 minutos, le dije, oye, ahí viene el torbellino. Tú sigue con la transmisión, pues yo agarré mi micrófono y que nos llegue el torbellino al estudio. Empezaron a volar las cosas, los faros, y entonces fue cuando dije, estaba de moda el profesor Osorio, y le dije, bueno, para fútbol picante yo creo que pues vamos a hacer alguna rotación porque el torbellino ya nos llegó, pero nos estaba llegando. Fui el único que se quedó en el estudio. Y ese que me mencionas, por supuesto, fue una transmisión, porque a todos los productores nunca les gusta dónde estás parado. Siempre dice, vete a la izquierda, vete a la derecha, vete para atrás. Entonces, yo voy siguiéndolo y cuando me dice vete para atrás, se me clava un cactus en la pantorrilla. Y dice el productor, ahí no te muevas. Entonces yo no me moví, pero tenía el cactus enterrado. Entonces Mauricio Imay se empezó a reír y le digo, Mauricio, ¿de qué te ríes? Y dice, pues, ¿qué te está pasando? Y pues es que tengo enterrado un cactus y no me puedo mover. Lo tenía enterrado. Entonces empezó a reír todo el mundo, pero pues me dijeron que no me moviera y no me moví en las dos ocasiones. Esos son nervios de acero que debe de tener uno para la televisión en vivo, profesor, pero ahora vamos con algo más divertido. ¿Cómo pasó que se hizo famoso bailando en un programa de los capitanes en ESPN? Me parece que está usted bailando ahí con Rebeca. Lo que pasa es que, bueno, mi familia, yo soy de familia bailadora. Por ejemplo, cada que hay cumpleaños en mi casa o hay cualquier festejo de algo, ponen la música y arranca, cumbia, rock and roll, lo que sea. Y yo yo no sé bailar. Yo de mi casa era el que nada más veía, no me gustaba. Entonces me dice Rebeca, oye, Mario, ¿sabes bailar cumbia? Le digo, por supuesto. ¿Sabes bailar rock and roll? Le digo, por supuesto. Y me dice Rebeca, oye, Mario, ¿me estás vacilando? Y les digo, música. Cuando dije música, el productor luego se avivó y empieza la cumbia. Y pues no me pude echar para atrás, compañero. Tuve que bailar. Y ahí me grabaron. Sí, bueno, baila mejor que yo, profe, le debo decir, porque hay quienes tenemos peor ritmo que usted, y eso es una evidencia, tenemos que decirlo. Pero bueno, a ver, ¿cómo pasó? ¿Cómo pasó que Javier Aguirre decidió meter al Bofo Bautista contra Argentina? ¿Cómo pasó eso? Bueno, mira, no lo sé. No lo sé. Lo que sí te puedo decir es que yo en lo particular, a mí me gusta mucho el Bofo y yo tenía planeado dentro de mi imaginación meter al Bofo en el segundo tiempo. Por ejemplo, el Bofo y Cuauhtémoc con el Chícharo arriba, yo aseguraba goles. Eran mis cambios que yo inventaba en mi cabeza. Los auxiliares tenemos que ser, no nada más cargarle la petaca al entrenador, tenemos que ser directores técnicos en potencia para ayudarles.
el director técnico tienes que ayudarle, sugerirle. Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Como ustedes. Oye, ¿por qué no metemos a fulano? No, espérate. El Bofo va para el segundo tiempo. ¿Y por qué no Cuauhtémoc? Espérame. Cuauhtémoc va al segundo. Los dos van al segundo. El segundo los matamos. Y Javier se le ocurrió meter al Bofo desde un principio, pero por algo muy particular. Tú como auxiliar puedes sugerir todo. Al final, el que manda es él. Él tiene derecho a meter a quien se le dé la gana. Y tú te tienes que adaptar y mejorar lo que él hizo. Para eso eres su técnico alterno. Por eso lo metió, pues, le gustó. Okay. Pero nunca le pregunté por qué. Ok, pues habrá que preguntárselo directamente a Javier Aguirre en su momento, ¿no? Ya le preguntaré. Va. Y bueno, vamos a acabar esta entrevista que me ha gustado mucho con una sección que nos gusta también. Se llama Defínemela. Como si usted fuera diccionario, pero en su concepción va a definir ciertos personajes y definirlos como usted quiera. Así que, Héctor, adelante. Uno de los jugadores pues, más grandes que ha dado este país, profe, Cuauhtémoc Blanco, ¿cómo lo define? Cuauhtémoc es el jugador, yo creo que el mejor jugador que yo he dirigido en mi vida, el más creativo, el más pensante y el más contundente. Cuauhtémoc se imponía a cualquier equipo del mundo, en cualquier cancha del mundo. Es el ejemplo de lo que me gustaría a mí como tener un jugador como él, que solamente tenía que ganar campeonatos como lo ganamos. Bien, por ahora, cierto, los 3 mejores Américas los tuve con él. Sí. Sin duda, un jugador determinante en todo momento y que no se achicaba en ningún partido, en ningún estadio y ni en ningún país. Eso hay que decirlo. Exacto. Y ahora vamos con probablemente, y ahí sí, el mejor jugador que ha dado México. ¿Cómo define a Hugo Sánchez? Primero es el máximo ganador de la historia, el máximo goleador de la historia de este país. No sé si surja otro. Es el máximo goleador de la historia, es el jugador más importante en el mundo de México. Simplemente. 5 pichichis nada más. Nada más. Me da curiosidad, profesor, lo que dice de Hugo Sánchez, porque ¿cómo definiría entonces a Rafael Márquez Álvarez? Él es simplemente el mejor defensa que ha dado este país en toda la historia. El mejor defensa. Hugo, el mejor goleador, el más implacable y el más ganador. Rafa, el mejor defensa de este país, lejos. Ahora te digo algo, orgulloso de los dos, no los pongamos a pelear. Tanto uno como el otro en su posición fueron los mejores. De los 3, ¿no? Porque Cuauhtémoc Blanco, por supuesto, hay que estar orgullosos también. En esa escala sería el tercero porque no lo demostró tanto. Sí lo demostró en mundiales, pero no en clubes a nivel mundial. Sí, nada más tuvo la mala fortuna de aquella lesión porque metió un golazo con el Valladolid al Real Madrid ahí en Europa, ¿no? Es correcto. A mí me toca la última definición y la que más me interesa a mí. Mario Carrillo, ¿cómo define a Mario Carrillo? Caray. Bueno, simplemente soy un estudioso del fútbol. A Mario disfruta del aprendizaje, le gusta aprender cada día, nuevas tácticas, variantes, cambios, pero sí me gustaría verlo demostrarlo a nivel mundial. Me gustaría verlo en una Copa del Mundo dirigir, me gustaría verlo en el Manchester City dirigir a Mario Carrillo. Pues mire, le deseo de corazón que si ese es su deseo y ese es su anhelo se cumple en algún momento, así como muchos de nosotros o todos nosotros en Deportes a Todo Color
tenemos la intención de destacar y sabemos que hacemos las cosas diferente a los demás. Pero también sabemos que no somos ni cerca de perfectos, nadie lo es. Y que es a través de la retroalimentación como crecemos. Y es por ello que a todos nuestros entrevistados siempre, para acabar, les preguntamos qué les gustó y qué no les gustó de esta entrevista, y sale como tal al aire porque creemos en la retroalimentación. Así que, don Mario, ¿qué le gustó y qué no le gustó? Bueno, una vez le pregunté es una gran pregunta, porque una vez le pregunté yo a Carlos Bianchi. Yo, por ejemplo, he hablado con 18 entrenadores del mundo, he platicado con él así como tú, por eso les doy la entrevista a ustedes, porque a mí me recibió Vicente del Bosque, que lo tienes a mi espalda. El primer día que lo fui a ver me recibió en su casa, sin conocerme. Carlos Bianchi me recibió en su casa y en las instalaciones de Boca Juniors, y me dio 3 días. Y le pregunté, profesor Bianchi, ¿qué fue lo que no le pregunté? Que le hubiera gustado que le preguntara. Y me dijo, Marius, lo único que no me preguntó es que era para mí lo más importante, es el respeto. Tienes que respetar a la prensa, a tu esposa para que te respeten a ti. Tienes que respetar a tus hijos para que te respeten a ti. Tienes que respetar a la gente para que te respete a ti. Yo a ustedes les digo que me gustó mucho cómo se acercaron, me gusta mucho cómo me hablaron, con mucho respeto, y lo más importante es que fue muy original. Estas preguntas no se hacen y ojalá y sigan así, van a tener éxito, porque a todos los entrenadores nos gusta que nos pregunten cosas nuevas como estas. Si me dices, ¿qué le pareció el partido? No, pues hay que seguir trabajando. Bueno, ahora me preguntaron qué opina de Capello, qué opino de sí, por qué no, por qué opino de mí. Me gustó mucho la originalidad de sus preguntas. Se lo agradecemos mucho, así que de verdad aquí tiene su casa en Deportes a Todo Color. Esperamos que sea la primera de muchos. Ahora le voy a pedir un favor. Ya te me fuiste. Aquí regreso. Sí. Ahí estoy. Ojalá y me la mándenmela, por favor, porque se la tengo que dar a mi hija, la entrevista, porque le tengo que decir todas las entrevistas que hago, se las tengo que dar para que ella las tenga que proyectar. Ojalá y me la puedan dar. Cuente con ello. En cuanto esta entrevista salga al aire, el primero en enterarse va a ser Mario Carrillo, desde luego. Así que a nombre de Jesús Hernández, de Héctor también Hernández y de Sebastián Castillejos, yo soy Dan Friedman, y los invitamos aquí en Deportes a Todo Color a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Hasta la próxima.